Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo y en compañía de Ángel Delgado analizaremos los últimos acontecimientos de la política nacional. En este programa que presenta diariamente la Coordinadora Republicana en coproducción con la abeja.p. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciano. Muy buenas tardes, amigos. Aquí como todos los días, analizando la coyuntura diaria y bueno, con las sorpresas que ya estamos acostumbrados. Adelante, Luciano, para empezar el programa. Bueno, Ángel, la noticia política del día y que sigue además es la presencia de Pedro Castillo en la ONU, ¿no? El día de hoy tiene varias reuniones, van a hacer un homenaje a Salvador Allende, además se ha reunido con el secretario general en horas de la mañana. Todo esto seguramente lo podremos comentar ya el día de mañana, pero lo que sí ha resaltado mucho y ha sido motivo de muchos comentarios es el discurso que realizó el día de ayer, donde ha cometido algunos dislates y unas metidas de pata en temas de política internacional que tendremos que comentar. Se ha preparado un pequeño resumen de las partes más saltantes que lo pondremos para luego de eso poder entrar en materia. El Perú reafirma su firmeza y esta firme posición de defensa del principio de no agresión y del respeto a la integridad territorial de los estados, de la misma manera que reprueba la persistencia, ocupación por parte de Israel de territorios palestinos y árabes desde 1967. El gobierno del Perú abrirá próximamente una representación diplomática en Palestina, en pleno cumplimiento del principio de la universalidad de las relaciones diplomáticas. El Perú ha restablecido relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática y respalda firmemente su derecho a la autodeterminación. Brindamos nuestro más amplio apoyo a las naciones que debe realizar el representante del secretario general para restablecer el cese del fuego en el Sáhara Occidental y propiciar una solución negociada y pacífica. En la misma convicción, el Perú reconoce plenamente los derechos de soberanía de la República Argentina en las Islas Malvinas y demandamos a las partes el inicio de consultas y negociaciones para concretar este objetivo imperativo. La democracia supone la existencia de posiciones políticas, de esas posiciones políticas opuestas. En eso consiste la libertad. Pero la gobernabilidad democrática existe el respeto a la institucionalidad y sobre todo a la voluntad popular. Los golpes de Estado, sea cual sea su modalidad, o el poder de Estado que los impulse, son ilegítimos. Atentan contra la expresión soberana de la voluntad popular. De la misma manera que en las crisis externas, toda crisis de gobernabilidad o de enfrentamiento entre los poderes de Estado debe resolverse con el diálogo y con la concertación y el pleno respeto de los resultados electorales. La Carta Democrática Interamericana, que es un aporte del Perú a la democracia en las Américas, así lo establece de manera enfática. En este mundo donde las tendencias al conflicto se acrecientan, como en las crisis políticas internas, necesitamos de 4 pilares para defender la gobernabilidad, para defender la gobernanza, y esta gobernanza tan importante, la gobernanza democrática. Bueno, ahí lo teníamos a Pedro Castillo, en una parte de su discurso, donde ha, yo creo, Ángel, innecesariamente puesto al Perú en una situación marginal, ¿no? Extraña, moviendo temas de tantos años atrás como el asunto de Malvinas, que ni siquiera Argentina ya lo está tocando,
y luego poniéndonos en la mira con Israel, generándonos problemas con Marruecos, que es un país amigo, uno de los países más cercanos en esa zona del mundo, con el Perú, y que tiene una embajada acá, y que ya en algún momento el embajador de Marruecos se ha pronunciado aquí, incluso en el sentido de que podría retirarse esa embajada si es que procede el establecimiento ya formal de relaciones con la República inexistente de Saharaui, ¿no? que responde a este movimiento polisario. Entonces, hay algo detrás de esto, porque obviamente, como comentábamos fuera del programa, no son temas que Pedro Castillo domine ni que tenga un interés particular, ¿no? Este es un asunto que probablemente viene de la Cancillería. Y entonces eso es más preocupante porque supuestamente en la Cancillería hay gente seria que está manejando estas cosas y no tendría que haber puesto al Perú al descubierto así en un asunto internacional. ¿Cómo ves este tema? Bien, yo creo que la política exterior es un asunto demasiado importante para dejárselo en manos de los diplomáticos solamente. Es un asunto de interés de la nación entera y por ese mismo motivo, todos debemos pronunciarnos. Y mira tú, la posición que el Perú tiene en el Concierto de las Naciones se define a partir de líneas estructurales, líneas de largo plazo, en lo que se conoce como el nombre de una política de Estado. Tan importante es la política que el presidente de la República es el que conduce específicamente esta política, por supuesto con la ayuda del ministro de Relaciones Exteriores y todo un cuerpo técnico que está depositado en Torre Tagle. Ahora bien, yo creo que este discurso, que efectivamente abre un conjunto de puntas, que por cierto no han sido motivo alguno de discusión en el país, no son parte de ninguna polémica interna, ni siquiera de una información, está revelando que Cancillería, por lo menos los que manejan hoy día la Cancillería, tiene una política que sería bueno que se explique al Congreso de la República. En realidad, el señor Castillo en este tema es inimputable. Él no sabe ni siquiera ubicar en el mapa los lugares donde están aquellos países que ha nombrado. Está simplemente leyendo. Y por eso en este caso yo no me voy a referir a Pedro Castillo, al cual hicimos el día de ayer y hicimos una dura crítica por creer que los temas de corrupción que no puede manejar en el Perú es un asunto internacional, como si estuviera pidiendo el apoyo del FBI o de la CIA para poder resolver este problema. Pero en estos casos yo creo que el enjuiciamiento tiene que ser a Cancillería y particularmente al señor Landa, que sin duda alguna está jugando y está tejiendo lazos con el actual embajador peruano en Naciones Unidas y el embajador peruano en la Organización de Estados Americanos, en la OEA. Creo que hace unos días, un conocido nuestro, Fernán Altuve, hacía una crítica demoledora a lo que ha sido esta política de extravíos y de destrucción de las líneas medulares, lo que ha sido la Cancillería peruana a lo largo del tiempo. Y entonces yo creo que es momento que el Congreso de la República tome cartas en el asunto y exija explicaciones al canciller, que él es el responsable político de las cosas y barbaridades que está diciendo Pedro Castillo. En realidad, efectivamente, no sé para qué viene el tema de Malvinas, que es un tema que tiene su propio curso. No hay yo no he escuchado ni siquiera al presidente Fernández hablar del asunto. Y por otro lado, meterse en un problema interno del Reino de Marruecos, que tiene una zona rebelde en un proceso de insurrección, de insubordinación, pero que está lejos de haberse resuelto, y darle a esa gente que está en esa posición la categoría de un Estado en el Concierto de las Naciones, por supuesto que es una exageración. Igualmente la comparación de Rusia con Israel, a mi juicio, es un mal ejemplo porque te genera enemistades absolutas. Tú podrías inclusive hablar del tema de Palestina sin necesidad de hacer un juicio de valor sobre lo que él llama una agresión de hace muchos años de Israel sobre estos lugares en el Oriente Próximo, ¿no?
Entonces, creo yo que es un momento en el cual nosotros demandemos al Congreso de la República que haga este tipo de enjuiciamientos. Y la verdad, porque además hay un tema que no ha aparecido en el video, pero me parece gravísimo, porque ahí hay una mentira que él le dice al mundo. Él dice que el Perú ha suscrito, se ha adherido al convenio de Escazú, y eso es una mentira rotunda. Es verdad que hay una aquiescencia del Poder Ejecutivo en la época de Lagarto Vizcarra, mandó a la ministra del Ambiente en ese entonces y suscribió el contrato, y suscribió el respectivo tratado. Pero el tratado, para que entre en vigor, por ser un tratado que tiene que ver con derechos humanos y asuntos de seguridad, necesita de todos modos la aprobación del Congreso de la República. Y el Congreso de la República, en 2 oportunidades, es decir, 2 congresos, en determinados momentos, han expresado su rechazo a Escazú por interferir groseramente en el manejo soberano de nuestros recursos naturales. Y esta es la voluntad de la representación nacional, esta es la voluntad del país, no a Escazú. Y este señor no puede ir a Naciones Unidas, y eso avalado por el canciller, para decir una mentira. Yo creo que esa es una falta grave que debería implicar la renuncia del actual canciller por estar engañando y querer confundir las cosas. Entonces, porque si él ha dicho que el Perú es suscriptor y está adherido, está simplemente mintiendo. El Congreso anterior y el nuevo Congreso, en sendas oportunidades, han rechazado. En octubre del año 20 y últimamente, en julio del presente año. O sea, tenemos un doble rechazo de 2 congresos. Entonces, ¿cómo se puede decir que el Perú se adhiere a este tratado que está muy lejos de defender la Amazonía y los derechos que los peruanos tenemos al desarrollo? Es una mentira grosera, y por eso creo yo que el Congreso de la República debería tomar cartas en el asunto. La Comisión de Relaciones Exteriores debería llamar de inmediato al canciller y pedirle explicaciones por las sandeces que está diciendo Castillo, en este caso no por su culpa, sino por las tonterías que este grupo caviar que hoy día controla Relaciones Exteriores y Torre Tagle está lanzando al mundo. Creo que esto es un asunto muy importante, y espero que las fuerzas democráticas en el Congreso, sobre todo la Comisión de Relaciones Exteriores que ahora preside la expresidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, creo que tiene la palabra. No deberíamos dejar que este señor, con estas mentiras, siga, pues, digamos, contaminando y malogrando la trayectoria de Torre Tagle y afectando gravemente la política exterior del Perú. Creo que esto es un tema fundamental. Así es, Ángel, ¿no? Acá el tema de fondo es la Cancillería, ¿no? Y es lamentable cómo la diplomacia peruana, que siempre ha sido reconocida por su profesionalismo, por la trayectoria importante que ha tenido desde siempre, ¿no? Está siendo maltratada de esta forma, pero hay algo acá en el gobierno, ¿no? Porque desde el comienzo del gobierno, cuando se puso el señor Béjar, lo primero que se hizo fue un manoseo de una serie de cosas, el tema de Venezuela, ahí se volvió con el tema de los saharaui, y bueno, estamos viendo que uno de los asuntos más serios de lo que está pasando en este gobierno es en el terreno internacional. Sin embargo, los escándalos por corrupción y las cosas menudas también que han venido sucediendo han hecho que no se tenga la mira en eso, pero eso es muy serio, porque está abriendo una serie de frentes internacionales, y probablemente a su regreso el canciller Landa no solamente tenga que responder al Congreso de la República, cosa en la cual tienes toda la razón, el Congreso debiera convocarlo de inmediato, e incluso hasta proponer una censura a este señor, porque nada de esto es casual. Lo que ha leído ahí Castillo, evidentemente no lo ha escrito Castillo. Son temas de política internacional que están siendo manejados por este grupo que maneja nuestra política exterior hoy en día. Y sin duda, además, Landa va a enfrentar al llamado y al cuestionamiento de algunas embajadas en Lima. Yo no creo que sea tan simple que él regrese y algunos embajadores no le pidan una explicación de lo que ha sucedido, porque esto va más allá de un discurso. Recuerda que hemos hablado también sobre la importancia de lo que habla un presidente de la República, ¿no? En el caso del Mar de Bolivia, por ejemplo, que es algo que hemos comentado muchas veces, ahora en un foro tan importante como Naciones Unidas,
que vaya en representación de un país, el jefe de Estado y el presidente de la República, y diga estas cosas, tienen una consecuencia muy seria, muy seria. Yo pienso que eso no va a quedar así nomás, Landa va a tener que dar cuenta de esto, tanto en el Congreso como ante algunas embajadas acá en Lima. Yo no creo que la embajada de Israel se quede muy tranquila con esto, que es una ofensa para ellos muy seria. Y también los rusos, además, que inoportuno, ya yéndonos a lo más pragmático y a lo más cotidiano, cuando los rusos están hablando de enviar los fertilizantes a los países de América Latina, este hombre choca con los rusos, ¿no? Cuando tenemos un aliado con Marruecos, choca con Marruecos. O sea, es como si hubiera una voluntad o una vocación suicida en todo este discurso, ¿no? Porque está yendo contra todos los poderosos, contra todos los posibles aliados, y dejando al Perú cada vez más huérfano y más aislado y más perdido en una periferia de países exóticos, con gobernantes extraños, republiquetas, ¿no? Republiquetas. Si esto lo sumamos al discurso de ayer y a lo que pueda pasar hoy día, bueno, lamentable este viaje, ¿no? Muy lamentable. Sí, pues. Mira, felizmente que no ha hablado del mar para Bolivia, o sea, no ha reiterado su ofrecimiento que hizo a través de la prensa internacional de que el Perú estaba dispuesto a darle mar con soberanía a Bolivia, felizmente. Será por la denuncia constitucional que hicimos un grupo de peruanos y juristas que se ha medido al respecto, pero las otras propuestas tienen ese mismo calibre, y por lo tanto yo creo que le corresponde al Congreso de la República, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, establecer, pues, primero un esclarecimiento y eventualmente una interpelación a un ministro que tiene que explicar por qué tiene este tipo de políticas. Nosotros no podemos simplemente contentarnos con escuchar a un ventrílogo que habla en Naciones Unidas, pero cuyo contenido queremos saber de dónde viene. La vez pasada sabíamos que venía de un sector recalcitrante, radical, el señor Héctor Béjar. Ahora, ¿quiénes son los que están al frente de Cancillería en la práctica mandando? Mira tú, y si esto no le ponemos freno, el siguiente paso va a ser que asumamos toda la agenda del milenio y la agenda 3030 y el globalismo se imponga en el Perú. Van a empezar el presidente de la República, ¿no?, a través de su política de relaciones exteriores, de que se lleve adelante el matrimonio gay, que se ponga en marcha políticas a favor del aborto, en fin, todo este tema que lo hemos combatido en el campo cultural y que es campo de un debate. Eso no puede convertirse, pues, en política internacional, por lo menos no de modo unilateral. Cuando aquí recién estamos pergeñando posiciones al respecto, resulta inaceptable que Cancillería, de espaldas al país y frente a este debate, quiera imponer determinadas posiciones propias del globalismo. Creo que acá hay una expresión clara. El señor Castillo no sabe de lo que estamos ahora hablando. Él es, repito, un ventrílogo, él es un mero micrófono, un disco que repite, pero los contenidos son peligrosos y es momento en el cual el Congreso de la República frene que por el lado internacional se nos quiera sacar la vuelta. Y además, lo digo por una cosa más, porque en última instancia, la decisión soberana de los peruanos de sacar a Castillo y su gobierno corrupto, si nosotros no tomamos las medidas convenientes con anticipación, van a tener un respaldo de los organismos internacionales. Yo estoy convencido que la vuelta de Landa a la Cancillería, la vuelta de Forsyth a la OEA y la vuelta de Rodríguez Cuadros a Naciones Unidas es para generar un frente. Y este tipo de coqueteos se explicaría en función de que quieren quedar bien con aquellos sectores a los cuales después les van a pedir el apoyo para condenar la medida que el Congreso peruano o la justicia peruana haga con Pedro Castillo. Mucho cuidado, entonces. O sea, no caigamos aquí en la ingenuidad de pensar que en fin, son temas y dichos que no nos competen. Aparentemente, nos competen demasiado. Primero porque en sí son peligrosos, pero sobre todo está permitiendo ver un horizonte donde acá hay un toma y daca. Y entonces el guiño de ojo a estas políticas globalistas
va a significar, en concreto, una defensa cerrada que las instancias internacionales, encabezada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quizá la Corte de San José de Costa Rica y la propia Asamblea de la OEA, puedan respaldar a Castillo y a Dina Boluarte también, cuando los peruanos, a través de nuestras instituciones, digamos, hagamos valer el imperio, la ley y la Constitución, y entonces podamos resolver esta crisis en los términos que los peruanos los consideramos los más convenientes. Este es el tema de fondo y este es el peligro de que no suenen las alarmas en el campo democrático para enfrentar esta amenaza que ya se está configurando. Lo que dice Castillo finalmente no es por gusto. Yo tengo la impresión de que ahí se está cocinando una cuestión muy grave y va a ser un golpe contra las fuerzas democráticas, contra la República del Perú, si es que no tomamos cartas en el asunto y nos ponemos todos alertas y rechazamos además este tipo de maniobras que se están dando en el campo internacional. Yo creo, Ángel, que en ese tema tienes toda la razón, porque después de haber abordado estos asuntos de política exterior, de lo que ha hablado de los demás países, remató su discurso hablando sobre la estabilidad política en el Perú, qué sé yo, y sin son ni ton calificó los golpes de Estado como atentados contra la democracia, aun cuando vengan de un poder del Estado, ¿no? Que no es un tema tampoco común para un discurso así, que un poder del Estado vaya a dar golpe. Entonces, posiblemente ya se está curando en salud y pensando en ya establecer algunos pasos previos a luego ver que cierta justicia supranacional o algún organismo internacional lo proteja cuando proceda el tema de una posible vacancia o alguna salida democrática y constitucional que lleve al fin de su gobierno, ¿no? Y por ahí se están formando algunos frentes, tú recordarás cuando había los no alineados, algo de eso, entre estos países que tienen gobiernos revolucionarios, incluso algunos no reconocidos por Naciones Unidas como estos saharaui, pero que sí tienen contactos y mueven ciertos votos sin ninguna duda allá adentro, ¿no? Vamos a ver qué cosa puede pasar en el futuro, pero yo creo que ahí das en el clavo. Tiene que ver este asunto de la Cancillería, estos idas y vueltas, esta cosa tan rara de la renuncia de Rodríguez Cuadros y de Forsyth, y luego regresan, ¿no? O sea, ¿dónde pasa eso? No pasa en ningún sitio. Y también regresa a Landa, ¿no? Entonces, bueno, cosas que tienen que analizarse. Ahí ha habido una negociación. Ha habido algo raro. Lo que está sucediendo es que esta gente ahora está capturando con mayor fuerza Torre Tagle. Digamos, antes estaba presente, pero no tenía, digamos, la capacidad de una captura total. Lo ha conseguido y para eso entonces se refuerzan mutuamente. Necesitan tener un canciller. Esa es la razón por la cual sale una persona que no se ha ido por ser un consecuente demócrata. Me refiero a Rodríguez Mackey, sí, sino porque no era funcional pues a esta política. Era muy complicado, digamos. Mejor es tratar con alguien de ellos, y Landa creo que se presta perfectamente para este propósito. Entonces, aquí de lo que se trata es, en el campo internacional, tener una política correcta en el campo internacional, y entonces el tema de Israel, el tema de la República Saharaui, el tema de Escazú, el tema de las Malvinas, ¿no? Son asuntos que hay que decirlo porque pertenece al callaraje internacional en materia de política exterior. Es lo políticamente correcto para las mentalidades, entre comillas, progresistas. Y claro, él se está alineando ahí, y ustedes después me van a proteger si es que los enemigos de la democracia a la cual él está mencionando en su discurso en la parte final van a amenazar mi presidencia y la estabilidad de mi gobierno. De eso se trata. Por eso es que yo espero, de verdad, que el Congreso tome cartas en el asunto, que este asunto no pase de manera desapercibida, que no se diga con irresponsabilidad que es un asunto externo, lejano, que no compromete. Compromete demasiado. Y no verlo, como lo estamos aquí analizando, Luciano, me parecería una ingenuidad gigantesca. Por eso aprovechamos este programa para hacer esta advertencia. Un grave peligro se está cerniendo sobre la democracia peruana. Y
cuando los demócratas querramos resolver nuestro conflicto con Castillo, con Boluarte y su gobierno, vamos a tener una correlación internacional que nos va a dar la contra. Y nos va a poner fuera de la ley como país, a los demócratas. Mira tú a dónde estamos caminando. Sí, no, realmente unos pasos muy peligrosos los que estamos dando, y ojalá que el Congreso reaccione a tiempo y tome las medidas correctivas para retomar el manejo constitucional, el manejo democrático, y para que la Cancillería no siga en manos de estas personas que nos están llevando de las narices o pretenden llevarnos de las narices hacia una agenda que ya la conocemos y que está clarísimo tal cual tú lo has explicado. Ángel, nos tenemos que despedir, seguramente mañana seguiremos comentando los pasos que dé Pedro Castillo, que como te digo tiene varias cosas en agenda, e incluso un homenaje a Salvador Allende, que no sé dónde lo han resucitado, lo han puesto en la agenda. Hasta mañana. En fin. Hasta mañana, amigos. Muy buenas tardes. Nos vemos el día jueves. Listo. Gracias, Ángel. Hasta mañana.